La situación del proyecto tiene unas características homogéneas pero particulares. El trabajo de campo me llevó a interactuar con los grandes bloques de granito que están distribuidos arbitrariamente por toda la montaña. Es un auténtico paisaje lunar. La zona de trabajo de mi grupo se distingue por tener muchas rocas colocadas sobre un terreno con una pendiente pronunciada. Analizando, descubrí que es una zona muy escabrosa en la que apenas hay vegetación, o sea que no hay vida, y su accesibilidad es difícil. Las conclusiones del análisis e interpretación son que es un terreno inhóspito, inerte y aislado. En el primer ejercicio realicé una búsqueda de las distintas agrupaciones en las que podría clasificar el espacio, en las que distinguí el aire, la luz o la ausencia de ella, la roca, que es la propia montaña, y el interior de la Tierra. El paisaje me suscitó una serie de preguntas sobre cómo, utilizando dispositivos bioclimáticos, podría construir un medio completamente artificial que aprovechase el ambiente para generar los recursos que cumpliesen con una habitabilidad básica. Así comencé la búsqueda de las herramientas para la supervivencia, centrándome en la eficiencia energética. Esta torre es un laboratorio. El filósofo Empédocles postuló la teoría según la cual todo lo que existe en el universo estaría compuesto por 4 elementos principales. En un terreno en el que no hay nada, los utilizo como origen y como jerarquía, para proponer un tipo de arquitectura sostenible en la que la forma de habitar está disgregada según las distintas necesidades. Cocinar y dormir, un primer espacio para almacenar recursos y la energía necesaria para toda la torre, y un segundo espacio diáfano en el que el habitante puede configurar el mobiliario sacándolo ocultando de la interplanta. Alimentarse, en la que produce su propio sustento, un jardín para árboles de fruta y un pequeño puerto que cumple con la agricultura de subsistencia. Un textil capta la humedad del ambiente y obtiene agua potable repartiéndola en tanques de retención higiénica, según las necesidades de aseo, hidratación, riego. El contacto con el cielo, una gran plataforma diáfana coronada con molinos de viento para producir la energía. La torre es un laboratorio de investigación para el desarrollo de una habitabilidad sin medios externos. La torre se vigila a sí misma. Se entiende vigilar como la investigación sobre la habitabilidad y habitar como la experiencia práctica del investigado. El proyecto es una crítica social al individualismo, ya que esta solución para un solo individuo es absurda por el número de medios a utilizar. Y es que lo que está haciendo la torre es, en un proceso de transformación y redefinición continua, experimentar con el desarrollo de mecanismos para poder habitar con medios artificiales en terrenos hostiles. El proyecto podría evolucionar en varias torres complementarias.